Tres. Buenas tardes, estudiantes de primero medio del Complejo Educacional Maipú. Les habla el profesor Carlos Núñez de Historia y nos encontramos acá con la profesora Janet Acevedo. ¿Ya? Hola Pa- Carlito, ¿cómo están? Buenos días, jóvenes. ¿Ya? Para, Good dar morning, everybody. para dar Yes. explicación al módulo de autoaprendizaje número 6, el cual trata sobre historia e inglés. Para dar inicio a este módulo, ¿ya? Los objetivos de aprendizaje de historia trata especialmente sobre la importancia de la hacienda como unidad económica y social durante Chile, ¿ya? En el transcurso del siglo XIX, en Chile durante el transcurso del siglo XIX. Y los objetivos de inglés, objetivos de aprendizaje número 1 y número 9, tratan sobre la demostración en cuanto a la comprensión de ideas generales e información explícita en textos orales y también en formato impreso o digital acerca de diversos temas. Correcto. Las instrucciones generales, ustedes ya las conocen: leer comprensivamente el texto, reflexionar, enviar, si es que cuentan con los medios, el trabajo a los correos acá en cuestión, ¿ya? Y los invitamos a que resuelvan sus dudas o consultas a través de correo electrónico, ¿ya? En cuanto a la introducción, dejar en claro principalmente que esta guía trata sobre la importancia de la hacienda y el proceso de inquilinaje como elementos de desarrollo económico y de organización social propios del campo chileno del siglo XIX, mediante el análisis y comprensión de fuentes históricas primarias a partir del idioma inglés. Para comenzar a explicar el contexto histórico, ya, la hacienda en Chile se va a trabajar desde 1830, que es la fundación de la República, ya propiamente tal. Aparece la primera Constitución en 1833, se va dando forma a la naciente República Chilena, hasta la Guerra del Pacífico en 1879, el comienzo, y la anexión correspondiente del norte salitrero, ¿ya? La hacienda fue uno de los pilares fundamentales en los que descansó la estructura social chilena durante gran parte del siglo XVII, XVIII, XIX e incluso bien entrado el siglo XX. La hacienda como estructura económica y social alcanzó un periodo de máximo esplendor durante el siglo XIX, cuando Chile se comenzó a abrir a las rutas comerciales, tanto hacia Estados Unidos, específicamente en California, como hacia el Atlántico, hacia el continente europeo, lo cual abrió nuevos mercados ya a la deprimida agricultura chilena en materia de exportación, ¿ya? La exportación de trigo tuvo un breve periodo de auge, ¿ya? Y también debido a la baja tecnología que había en las haciendas y en el sector rural chileno, ¿ya? Chile no contó con una potencia bastante significativa para poder insertarse dentro del mercado mundial a nivel económico. En cuanto a lo social, ¿ya? La organización de la estructura social de la hacienda se produjo a través del proceso de inquilinaje, lo cual les permitió a los patrones, tener diversas relaciones con los inquilinos y los peones, en materias de salario, acuerdos a través de pagos, regalías, ¿ya? Y fue la base del apoyo electoral para el patrón. El patrón contaba con una masa de inquilinos y peones, como estos no sabían ni leer ni escribir, ¿ya? Tenían una influencia de tendencia política a partir de lo que determinaba el patrón de fondo, ¿ya? Estas masas de inquilinos y de peones deambularon por los campos, ya que no eran reconocidos por parte del Estado chileno como ciudadanos, ¿ya? Carecían de derechos, entonces deambulaban por los campos, ¿ya? Lo cual representaba mano de obra barata para los hacendados, ¿ya? Y tenían dos opciones: o se encuadraban, se enmarcaban dentro de una relación de dependencia con el patrón, trabajando en la hacienda propiamente tal, en las chacras, en la cosecha, en la trilla, o estaban fuera del control de la hacienda y podían caer en el bandidaje. Bien recordado es el caso de los hermanos Pincheira.
vamos a dar paso al análisis de fuentes y a la comprensión de textos, ¿ya? Vamos a dar paso a la profesora Janet para que nos explique las principales características de este texto, de esta fuente histórica traducida al inglés. Gracias, Carlito. Bueno, tal como el título lo dice, ya, esta fuerte relación entre la economía chilena y la estructura social del siglo XIX, ya, específicamente se fundaba en las haciendas, ya, una de origen, digamos, colonial, donde las clases privilegiadas ya, querían mantener este esquema de trabajo, ya. Estamos viendo acá en el primer texto, dice la estructura social, ya cómo ha ido cambiando, ya. Y esto de la hacienda dice que se mantuvo por mucho tiempo, ya. Debajo de acá, el poquito donde está el inquilino y el capataz, tenemos que dice que de origen colonial, ¿ya? La hacienda alcanzó el máximo esplendor en el siglo XIX, ¿ya? Y usted ahí sigue leyendo que es lo que dijo el profesor, ¿ya? En el otro párrafo también se habla de la agricultura, que el trigo alcanzó un máximo esplendor ya de exportación, pero desgraciadamente este se vino abajo porque los dueños de terreno no fueron visionarios en el sentido de comprar maquinaria moderna, ¿ya? Y de actualizar los campos, ¿ya? Ellos querían gastar lo menos, mucho préstamo que pedían a los bancos y todo, ¿ya? Así que el gasto menor para ellos, pero perdieron porque ya la exportación del trigo ya finalmente bajó mucho. Bueno, esto se mantuvo casi hasta entrada del siglo XX, ¿ya? De ahí tenemos a los terratenientes o los dueños de las tierras, los landowners. Después tenemos a los inquilinos, que son los tenants. Después tenemos a los mayordomos, los butlers en inglés, y los peones, los pawns, ¿ya? Que gente que trabajaba mediodía, otros vivían con el patrón, el patrón les daba de repente a los que vivían con ellos, que eran muy pocos, les daba un terreno donde podían tener gallinas, cultivar algunos vegetales, etcétera. Estas personas, como los peones, por ejemplo, eran vistos como extraños, ¿ya? Porque escaparon al sistema que ejercía la hacienda, ¿ya? Ellos preferían muchas veces a lo mejor no tener un trabajo fijo, ¿ya? Pero eran en cierto punto un poco como libres, ¿ya? Más libres que las personas que estaban trabajando con el patrón, ¿ya? Personas que no tenían contrato, trabajaban más de las horas a día y por haber, ¿ya? Bueno, después tenemos acá unas preguntas, ya de respuesta corta. Recuerden que cuando yo empiezo una pregunta, empieza la pregunta con was, por ejemplo, ¿era la hacienda un sistema o fue un sistema boom durante el siglo XX? Por supuesto que no, ya murió ya a los comienzos del siglo XX, murió, ya es más bien firme en el siglo XIX, pleno siglo XIX, ya este sistema de la hacienda en los campos rurales. Por lo tanto, por ejemplo, la pregunta 1, ya empieza la pregunta con was, ya respondo yes it was o not it wasn't, ya depende ya lo que ustedes hayan leído y depende de la pregunta. Después tenemos, por ejemplo, en la pregunta 5, who were the tenants in the social structures? ¿Ya? ¿Quiénes eran los inquilinos en la estructura social? ¿Ya? Entonces ustedes leen ahí de las tres alternativas quiénes eran los inquilinos, los dueños de las tierras, ¿ya? ¿Quiénes eran? Entonces ustedes marcan ahí, leen y marcan, ¿ya? De ahí van marcando las 6 preguntas, ¿ya? La alternativa que quedan correcta. Después tenemos un listening, ¿ya? Que es un audio que se hizo especialmente para ustedes porque no hay audio, el ministerio no los manda, ¿ya? Con temas tan específicos como ya el sistema de las haciendas. Por lo tanto, se hizo un audio, ya 2 personas voluntarias lo hicieron, lo escuchan y también marcan, acá leen la pregunta, es importante primero a lo mejor leer la pregunta antes de escuchar para tener una idea, de aparte la estrategia de cómo captar mejor, ¿ya? Y también lo pueden escuchar varias veces, ¿ya? Hay una alternativa que es la correcta. Se trata, entonces, ya ustedes tienen que ver si es un programa radial, un programa de televisión, una entrevista, etcétera, ¿ya? Y van contestando ahí las preguntas, cuántas personas son, quiénes son, si es profesor, si es historiador, si es un alumno preguntándole a un profesor, etcétera, ¿ya? Y marcan las alternativas, ¿ya?
Eso sería con respecto a inglés, en cuanto a escuchar texto y a leer texto. Después, más Perfecto. abajo, se insinúa una carta que va a explicar, Carlito, ¿ya? Mm, A qué se debe la carta. Eso sería todo por mi parte, ¿ya, mm. Carlito? Profesora, bueno, la actividad central, ¿ya? Ustedes se tienen que posicionar dentro del contexto histórico de la época, ¿ya? Transcurre el año 1835 y ustedes tienen que imaginarse que son un inquilino o una inquilina de 14 años que trabaja en uno de los tantos fundos existentes en el Valle del Colchagua. Se enteran de la muerte de su patrón, ¿ya? Y llega otro patrón de origen estadounidense que lleva poco más de 3 meses en Chile, el cual se muestra mucho más abierto, condescendiente, ¿ya? En cuanto a los tratos que tienen con sus inquilinos, ¿ya? Y tú aprovechas esta gran oportunidad al ver que el patrón es más flexible para solicitar una mejora en tus condiciones laborales, sueldo, horarios de trabajo, vestimenta, entre otras cosas. Pero el gran problema de este patrón, ya, de Don William, es que solamente sabe leer y escribir en inglés. Por ende, tienen que hacer lo siguiente: escribir una carta en su cuaderno, una carta, en inglés, dirigida a Don William, solicitándole mejoras en sus condiciones de trabajo en materia de salario, horas de trabajo, vestimenta, alimentación, ¿ya? Para ustedes imaginarse, posicionarse en este contexto histórico, pueden apoyarse de las fuentes audiovisuales y fotografías del recurso número 5. Imágenes de inquilinos, tiempos de ocio de los peones y los diversos recursos disponibles a través de estos links, ¿ya? Aquí se evidencia un Ya, ejemplo Carlito. de carta en inglés. Bueno, estudiantes, esto ha sido la retroalimentación del módulo de autoaprendizaje número 6, ¿ya? Recuerden escribirnos a los correos en caso de dudas o consultas. Que estén muy bien. Goodbye. Thank you.